Los 3 minutos de actualidad, o menos, porque actualidad hay poca. Hemos terminado, con retraso, lo sé, el reportaje Rodando bajo la luna, sobre el cuarto slalom nocturno karting de Zuera. Esperamos que os guste. El martes día 24, cierre de inscripciones para el 12º tramo de tierra de Borja, que organiza el Club Zaragozano Survival. Reglamento y horarios en su pestaña de carreras 2023. Carrera que, como sabéis, cierra 2 campeonatos, el de tramos de tierra y la Supercopa de Rallys. En el campeonato de pilotos de rallies, Fortuño, San José y Agoiz se lo disputan en Copis, Barroso, Tort y Soriano. En la Supercopa de Rallys, aunque ya está decidido el podio de pilotos con Lecha, Jarque y Domens, está por decidir el de Copis, entre Belén Maniaga y Ricardo Edo. Para el slalom que cierra la temporada, el tercer slalom muy noble Villa de Andorra, que organiza el Club Karting Circuito de Andorra, las inscripciones ya están abiertas y tenéis los horarios y el reglamento en su pestaña de carreras 2023. Nos confirmó Javier Cicuéndez su imposibilidad de seguir la European Clio Sport. Las terribles inundaciones que recordaréis que sufrió Zaragoza tienen la culpa. Nuestro líder de autocross en División 1, Javier Pajares, estuvo en Mendavia, corriendo el Open Navarro. 3 segundos puestos, y deseando que llegue la última prueba del aragonés el mes que viene. Paula Martín y Juan Carlos Martín ya inscritos con su C2 en el tramo de tierra de Borja. Y en el Rally TT de Cuenca tomarán la salida David Asensio y José Mata en su Can-Am en la División T3. Nuestro campeón de rallies 2022, Alberto Martínez, sigue terminando su base AD51 para sus extraterrestres aparatos de 4 ruedas. En cuanto termine, lo visitaremos y lo tendremos en un reportaje. Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, desde el circuito Las Américas, con carrera sprint el sábado y el Gran Premio el domingo. ¿Qué más? Bueno, por ahora nada más. Nos vemos el jueves. Si no nos vemos antes por la calle, que el mundo es un pañuelo. ¡Un abrazo!